Comenzaremos a ver diferentes maneras para tener nuestras bases de datos ordenadas y congruentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este caso tengo un listado de países y es muy importante que todos los que sean iguales estén escritos de la misma manera. Seguramente habrán tenido la oportunidad de trabajar con información y ver que quizás alguien pone para dirigirse al área de marketing, MKT y demás. Entonces, cuando luego necesitemos crear nuestros dashboards, crear espacios de información y de análisis, necesitamos congruencia. Por ello es que vamos a mostrar cómo utilizar algunas herramientas que nos van a permitir evitar ese retrabajo de ordenar la información. Entonces, como primera medida, vamos a establecer parámetros para nuestra base, así no tenemos que luego estar revisando y corrigiendo. En este caso puntual, les voy a mostrar un ejemplo en donde tengo un listado de países y necesito, por supuesto, que estén escritos de la manera correcta y que todos los que sean iguales realmente lo sean. Para ello voy a aplicar lo que se llama una validación de datos. En esta pestaña he pegado todos los países escritos de la manera correcta. Y aquí está mi base. Voy a seleccionar el listado de países y voy a ir a datos, validación de datos, y aquí voy a añadir una regla. Vemos que al haber seleccionado previamente la información, ya toma el intervalo y yo puedo, a medida que voy agregando información, aumentar el intervalo para que justamente la validación cubra todos los campos que están en la columna país. ¿Qué criterio voy a utilizar? Aquí vemos que hay muchos criterios. Podemos usar esto también como una herramienta de filtro. Pero en este caso yo voy a usar menú desplegable de un intervalo, que es el intervalo que he creado en la pestaña Países. Aquí voy a seleccionar el listado de países. Aceptar. Y aquí vemos que crea un listado con todos los países. Es muy importante que esta lista esté ordenada alfabéticamente para que luego aparezca de la misma manera en nuestro listado, en nuestra base de datos. Si vemos, aquí tenemos algunos ejemplos en donde yo los he escrito mal a propósito para que dispare esta alarma. Entonces voy a tener que buscar el valor escrito correctamente. Lo mismo para este caso. Lo mismo para este. Y así. Esto ya verán que ahorrará mucho trabajo a la hora de analizar los datos. Si, por ejemplo, este campo está vacío y yo comienzo a escribir algo que no está, aparece un cartel para que justamente no coloque esa información. Con control Z vuelvo hacia atrás. Veremos otro ejemplo de validación de datos. En este caso, queremos saber si estas empresas asistirán o no a un evento que hemos organizado. Vamos a seleccionar los campos en donde completaremos la información y añadiremos otra regla. Chequeamos el intervalo, es correcto en la columna G. Y aquí las opciones las escribiremos nosotros. Entonces, en vez de usar intervalo, utilizaremos menú desplegable. Las opciones serán sí, no y tal vez. Fíjense que tiene este detalle que podemos aplicarle colores
a las elecciones. Entonces, yo directamente, cuando van confirmando o no la asistencia, puedo elegir o escribir el valor. Vamos a chequear algunas de las opciones avanzadas en nuestras listas desplegables. En este caso, podemos seleccionar que agregue un texto de ayuda a la celda seleccionada y a su vez aquí se puede o rechazar los datos introducidos, que es lo que estamos aplicando y que es lo que recomiendo, o simplemente mostrar una advertencia. Esta advertencia dejará colocar datos, pero informará que los datos no son correctos. Y aquí tenemos estilos de visualización en chip, flecha o texto sin formato. Nosotros podemos elegir la opción que queramos.